¿Cómo están? Es increíble la presión que se siente estar ahí abajo, pero estando aquí arriba es totalmente diferente. Ya, la palabra de hoy está en Éxodo 33:11. Pastor Brando, si nos puede ayudar. Éxodo 33:11. Dice, le damos lectura en el nombre de Jesús. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Amén. Señor, te damos gracias primeramente por llegar a este lugar, Señor, sano y salvo. Gracias, Señor, por traernos, Señor, porque tú mueves, Señor, el que nosotros estemos aquí. Gracias, Señor, te doy porque primeramente la palabra baja hacia mi vida, Señor, para poder ministrar la vida de mis hermanos, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones, Señor, que pueda quedar almacenada, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así que dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mire, entre todos los pasajes de la Biblia, probablemente el pasaje que acabamos de leer sea uno de los que más me provocan. Así, algo se mueve dentro de mí cuando leo ese pasaje. No sabría explicarlo, pero me despierta una insatisfacción santa. Me hace anhelar algo mucho más profundo con el Señor. Algo como lo que tenía Moisés con él. Y algo que no puede salir de mi cabeza es la siguiente afirmación. Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con su amigo. Miren, en el lenguaje hebreo, la cara representa el reflejo del ser interior. ¿Alguna vez usted escuchó el refrán, la cara es el reflejo del alma? La misma idea. Cuando el autor del libro del Éxodo escribió que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pretendía hacernos entender que Moisés tenía una conexión mucho más profunda con Dios, un nivel de intimidad mucho más allá. Quería transmitirnos que Dios daba acceso a Moisés a las profundidades de su corazón, a las profundidades de sus pensamientos y las emociones e intenciones más íntimas. En esencia, quería afirmar que eran amigos, pero de los amigos de verdad, sí. De los que comparten experiencias, se disfrutan, no de los que si no le hablas un día se enojan. Mira, la Biblia dice que en Salmo 103:7 que Dios dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. ¿Entiende la diferencia? Lo leo de nuevo. ¿Está ahí atrás? Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El pueblo de Israel conoció la mano poderosa de Dios, haciendo milagros a su favor, desplegando las 10 plagas sobre sus enemigos, abriendo el mar, haciendo salir agua de la roca, haciendo caer maná del cielo, etc. Es decir, el pueblo conoció la mano de Dios. Gracias. Pero Moisés conoció su corazón. Ahí está la diferencia. Dios le mostraba al pueblo lo que hacía, pero a Moisés le mostraba quién era. Desnudaba su corazón delante de Moisés. Le revelaba su carácter. ¿Puede imaginarse eso usted? ¿Se lo puede imaginar? El corazón del Eterno expuesto ante un simple mortal. Tengo que admitir que esa afirmación me pone celoso. Porque no quiero conformarme solamente con ver la mano actuar de Dios. Quiero entrar más allá, quiero entrar a las profundidades de su corazón y conocerlo realmente quién es. ¿Usted no desea lo mismo? Amén. Mira, les quiero contar el testimonio de un evangelista. Esta persona trabajaba arduamente para la extensión del reino de Dios, muy responsable con la tarea que le fue encomendada. Él afirma que por esta razón, lo más desconcertante que ha escuchado decir a Dios es, oye, yo deseo más tu amistad de lo que deseo tu servicio. Nuestra tendencia es creer que lo más importante en la vida cristiana es hacer algo para Dios, demostrarle nuestro rendimiento, estar produciendo y produciendo. Y eso es algo casi inconsciente. Pero
tengo que decirles que Jesús murió en esa cruz para ganarte como amigo, no como su empleado. Y esta afirmación me hace un cortocircuito por dentro porque pelea conmigo esa parte. Y lo incómodo de esto es admitir que trabajar para Dios no es sinónimo de ser amigo de Dios. No lo es. Claramente no lo es. Mire, piénselo de esta forma. Usted podría trabajar en una empresa gigante y destacar con su mejor esfuerzo y servir a los servicios de mercado de esta empresa. Podría estar tan dedicado a la empresa que usted estudió su historia, cuánto tiempo llevaba en el mercado, se estudió quién era el jefe de la empresa, se sabe el año de nacimiento, el de la abuelita, el de la mamá, el del hijo, el nieto, el del perro, el de todo. Incluso podría llegar a convertirse en el trabajador del año por su alto rendimiento y productividad. Pero eso no significa que si usted y el jefe de esa empresa coincidiesen en un ascensor, él lo abrace con cariño y le diga, ¿cómo está? Y le empiece a contar su vida. A lo mejor sí puede llegar a suceder que se encuentren en un ascensor y se pregunten cómo están y hasta ahí. Pero nada más allá de eso. Tampoco usted lo invitaría a una cena familiar. ¿Dónde se ha visto que un jefe le invita a uno a una fiesta familiar? O le confesaría sus anhelos más íntimos. Tampoco. Usted es su trabajador, no su amigo. Ahí la diferencia. Trabaja en su empresa, está bajo su autoridad, recibe un sueldo de su bolsillo, pero eso no le garantiza una amistad con Él. Y puede pasarle exactamente lo mismo con Dios. Y la diferencia, ¿sabe cuál es la diferencia fundamental entre ser un empleado a ser un amigo? ¿Sabe cuál es la diferencia? La respuesta es el nivel de acceso que se le da al corazón. ¿Están aquí? Jesús se lo explicó a sus discípulos más cercanos con unas palabras que quedaron registradas en el Evangelio, en Juan 15:15. ¿Voy muy rápido? ¿Sí? Ya, sí, es que la otra vez también me llamaron a comité de disciplina por lo mismo. Juan 15:15 dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Amén. Y en esto radica la diferencia, en lo que uno y otro puede conocer del corazón de Dios. Por eso Jesús les insistió a ellos y nos insiste a nosotros en que Él desea transicionar nuestra relación de siervos a amigos. Cambiarnos de la posición de ser siervos, de no conocer nada de su corazón, a ser sus amigos y conocer sus intenciones de su corazón. Conocerlo a Él. Porque a los amigos se les da a conocer secretos que a los siervos no pueden conocer. Mientras el siervo está orientado a la actividad, el amigo está orientado a la intimidad. Esa es la diferencia clara y lo que mejor se puede notar. Mientras el siervo se pregunta, "Oye, ¿qué me mandó a hacer mi amo?", el amigo se pregunta, ¿cómo es la personalidad de mi amigo? ¿Qué le mueve? ¿Por qué hace lo que hace? Mientras el siervo conoce las listas de tareas de su amo, el amigo conoce los pensamientos, las emociones y las intenciones de su amigo. Es decir, la diferencia radica en el nivel de acceso a su corazón. Amén. Y pareciera que Dios nos insiste una y otra vez en su deseo en que entremos más y más profundo. Dios anhela intimidad con alguien. Amén. Yo veo que esto no le impresiona, a mí me impresiona. Y bastante. Dios, aquel que está rodeado de millones y millones de ángeles ahí arriba, que le sirven sin descanso, ¿anhela la compañía de un amigo? O de una amiga también, el cual le pueda revelar sus secretos más íntimos de su corazón y decirle, este es quien yo soy. ¿No le impresiona eso? De hecho, pareciera que Dios tuviera muchos siervos, buenos siervos, trabajadores, etcétera, etcétera. Pero pareciera que no tiene tantos amigos. Y Dios les dice lo siguiente, querido hermano, tú haces muchas cosas por mí, pero yo deseo que estés conmigo. Amén. Mira, quiero hablar por mí, no quiero hablar por usted, voy a hablar por mí. En Lucas 10, del 38 al 42,
se nos habla de la mujer llamada Marta. Y yo muchas veces he sido como aquella mujer, esa mujer que se describe en los evangelios, afanada con muchas tareas, intentando ser productiva, ocupada con los quehaceres para Jesús, pero los quehaceres que Jesús no le mandó a hacer, que Jesús no le pidió. Cuando lo que él deseaba era que fuera como su hermana María. ¿Qué hizo María? Estaba sentada a sus pies, cultivando una relación de intimidad. Amén. Y no quiero que me malinterprete, servir a Dios es nuestra responsabilidad, totalmente. Pero cuidado, porque es posible sacrificar intimidad sobre el altar de la actividad. Y eso es lo peligroso. Es posible pasarse la vida entera sirviendo a la causa del reino, pero tener su corazón a miles de kilómetros de distancia del rey. Es posible hacer cosas para Dios y perderte a Dios. Mira, y aquí se las voy a dejar. Que Dios hablase cara a cara con Moisés antes de la cruz es un desafío para nosotros, para los que vivimos después de la cruz. ¿Por qué se preguntará? Porque el Evangelio es muy enfático en lo siguiente. Aquellos que vivimos en la era de la iglesia del Nuevo Testamento estamos en una mejor posición delante de Dios de lo que estaban los israelitas en el Antiguo Testamento. Tenemos un camino abierto a Dios a través de las llagas de Cristo. Amén. Esa sangre derramada en la cruz está a nuestro favor ahora, hoy en día. Es un derecho de acceso a la presencia de Dios y que tristemente olvidamos. Así de claro y así de provocador se lo voy a dejar. Tristemente olvidamos que tenemos acceso al Padre en cualquier momento, a cualquier hora del día. Y es muy común que algunos de los cristianos, a la hora de leer las historias de grandes hombres como Moisés, piensen, ya, pero es que Dios tiene unos favoritos, pues como Moisés. Con Moisés tenía una relación especial, ¿o no? Pero, queridos hermanos, vengo a decirle y derribar esa idea que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Amén, ¿estamos aquí? Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y ahí es donde radica la diferencia. ¿Usted le revelaría los secretos de su corazón a un simple compañero de trabajo? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un acceso tan profundo al corazón implica intimidad. Y la intimidad es recompensa de haber cultivado una amistad. Toda amistad para crecer requiere de lo siguiente. Punto 1, tiempo. Interés. Lealtad, sacrificio y entre otras cosas. Si usted se lo puede imaginar. Si realmente sabe lo que es una amistad, sabe lo que realmente requiere. Entonces, si usted no le revelaría sus secretos a cualquiera, ¿qué le hace pensar que Dios sí debe hacerlo? Ahí se la dejo. No es cuestión de favoritismo, sino de intimidad. Dios reserva sus cosas para sus amigos. Amén. Sin embargo, Dios nos invita a todos nosotros sin restricciones a ser íntimos. En Salmos 27:8 dice, buscad mi rostro. Y lo que Dios dice es lo siguiente, conóceme. Más allá de las bendiciones de mi mano se encuentran los misterios de mi corazón. Ven, vamos, busca mi rostro, ven, búscame. Eso es lo que le dice el Señor. Cuando la Biblia nos invita a conocer a Dios, hay que entender que la palabra conocer en el lenguaje hebreo tiene un significado más amplio de lo que tiene conocer en español. Cuando se habla de conocer, en la mentalidad occidental se hace referencia a la asimilación intelectual de algo. Es decir, conocemos cuando tenemos suficiente información en nuestra mente, que puede ser sobre algo o alguien. Sin embargo, cuando se habla de conocer en la mentalidad hebrea, se hace referencia a la experimentación de algo, experimentar a alguien. Es decir, conocemos cuando hemos tenido experiencia con alguien o algo. La palabra conocer en nuestras Biblias se traduce como yada en hebreo. Y es fascinante porque la palabra yada
También se usa en Génesis 4:1, cuando dice que Adán conoció a Eva y engendraron hijos. Y esto se refiere a algo más del mero hecho de que Adán vio o asimiló y metió información acerca de Eva en su cabeza. Se refiere a Adán fundiéndose con Eva, en un encuentro de amor, en una experiencia de contacto. Así que ya hace referencia a un tipo de conocimiento íntimo, como el que un esposo experimenta con su esposa, quizás, cuando se unen en un acto de amor. Esto dibuja en nuestra mente la imagen de un encuentro al desnudo. Amén. Evoca una relación de alguien que es completamente conocido, donde se deja ver, donde se hace vulnerable. No es un conocimiento de biblioteca, no un conocimiento de memoria. Es sobre experimentarlo. Y este tipo de conocimiento es al que Dios lo está invitando a usted y a mí. Maravilloso. Y aunque le incomode la imagen en su mente, Dios no espera que usted acumule información sobre Él, sobre quién es Él. Vamos a leer la Biblia de tapa a tapa para conocer al Señor, no. Deberíamos, sí, pero no es el punto central, sino que quiere que le experimentemos cara a cara, con el corazón abierto, al desnudo. Mira, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí sobre la mesa que no debería hacerlo. La hermana Paula y el hermano Andrés son esposos, ¿cierto? Pero además son mejores amigos. Sienten pasión el uno por el otro. Y muchos de nosotros podemos afirmar conocer a la hermana Paula, ¿cierto? Porque sabemos cómo es su tono de voz, conocemos algunos rasgos de su personalidad, ahí media peleona. Quizá algunos de sus gustos en comida, pero nadie en el mundo la conoce como el hermano Andrés. ¿Por qué? Porque él ha traspasado su piel, ha buceado en las profundidades de su alma, son uno. Y cuando él ve un gesto en su rostro, es como si viese su corazón. ¿Cierto? Y eso es porque él ha aprendido a interpretarla. Él sabe lo que piensa, sabe lo que siente, lo sabe con solo mirar sus ojos, sin necesidad de las palabras. Ha aprendido a interpretar el lenguaje de su mirada y eso es exclusivo de aquellos que tienen intimidad. Como que se perdieron en el ejemplo, ¿eh? No se distraiga, hermano, no se distraiga, si no va a quedar atrás. Lo repito de nuevo, todas esas cosas que ellos tienen, el conocerse el uno al otro, el ser mejores amigos, eso es fruto de la intimidad nada más. Y eso es a lo que quiero llegar. Se conocen y ese conocimiento le da influencia en el corazón del otro. Imagínense, los amigos influyen en el corazón de su amigo. Mire, por eso la Biblia, no sé si decir esto, la Biblia describe algunos momentos sorprendentes cuando Dios estaba airado con Israel a punto de matarlo, de destruirlo a todos, a causa de su rebelión, y Moisés le hizo cambiar de idea. ¿Cómo lo hizo? A través de una conversación / intercesión. Y usted va a decir, ¿cómo es esto posible? Y así como lo escucha, Dios cambió de opinión varias veces después de una conversación con sus amigos. Y sé que esto que acabo de decir va a prender alguna alerta anti-herejía ahí en su mente. Y me pasa lo mismo cada vez que leo los pasajes de la Biblia. Dios cambiando de opinión por un hombre. Pero eso se lo voy a dejar a usted para que pelee usted con la Escritura, no conmigo. Así que ahí cuando llegue a su casa, revise, estudia, se la dejo. Estudie la Escritura. Y en esto, donde Dios pareciera que toma en cuenta la opinión de sus amigos y altera sus planes después de conversar con ellos. Cuático, ¿no? Brígido, como dirían los lolos. ¿Se imagina si Dios le pidiera planes sobre su ciudad? ¿Opinión sobre los planes que tiene sobre su ciudad? Si Dios le pidiera opinión sobre los planes que tiene sobre la iglesia, se la dejo. Y créame cuando le digo que la mayor promoción que Dios puede hacerle a usted es llamarlo amigo. ¿Qué puede haber más elevado que eso? Que lo llame amigo, llegar a intimidad con Él, dar un paso más allá. Y mire, la mayoría de los cristianos se obsesionan con la idea de convertirse en grandes siervos de Dios, grandes predicadores, grandes influyentes, teólogos, líderes.
Pero, amados, llegará el momento en el que esos siervos ya no van a ser necesarios. Ese momento en el que no harán falta más predicadores, más líderes, teólogos. Ese momento en el que lo temporal va a ser removido y solo va a permanecer lo eterno. Ese momento en que los siervos llegarán a su fin y van a permanecer solamente los amigos. Y solamente los amigos van a heredar el nuevo universo. Y créame que va a llegar ese momento en el que todos nos daremos cuenta de que la tarea más importante siempre fue y siempre será conocer a Dios y tener intimidad con Él y disfrutarle y estar con Él. Amén. Pausa para la agüita. Ahora mire, en Éxodo 32, 1 y 3 y 4, saltando en el versículo 2, dice lo siguiente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, en este pequeño fragmento que acabamos de leer, se nos exponen dos formas de actuar y que contrastan escandalosamente. Dos caminos que representan la elección que todo cristiano tiene que hacer. La elección que tenemos que hacer sobre nuestra relación con Dios. ¿Es subir a la montaña o quedarse abajo? Porque ese es el contexto. Moisés estaba arriba con Dios y el pueblo estaba abajo y estaban desesperados, que Moisés no baja, qué sé yo. Entonces, la decisión que usted tiene que tomar hoy en día sobre su relación con Dios es si usted sube a la montaña o se queda abajo. La primera, representada por Moisés, que nos desafía a subir a lo alto de la montaña para conocer quién es realmente Dios. Y la segunda, representada por el pueblo, que nos advierte de las consecuencias de quedarse abajo y terminar inventando un Dios a nuestra manera. Mira, creo que Dios nos está invitando a elegir uno de estos dos caminos y asumir las consecuencias de nuestra elección. ¿Subes la montaña o te quedas abajo? Toma la mochila y emprende un viaje difícil, disciplinado, peligroso, para subir a la montaña del conocimiento de Dios, o se queda abajo acomodado en el campamento y termina diseñando una imagen de Dios falsa, según su mente. Y mire, presta atención a lo siguiente que quiero decirle. Mientras Moisés estaba en lo alto de la montaña, descubriendo quién era Dios realmente, abajo el pueblo decidió fabricar una imagen de oro con forma de becerro. Y en este punto es donde muchos lectores de la Biblia, por no estar concentrados y no poner atención, se pierden el impacto de lo que está ocurriendo abajo. Y esto es sumamente importante, porque en una lectura superficial parecería que el pueblo, al fabricar un becerro de oro, estaba rechazando al Dios verdadero para rendirle adoración a un rey pagano. Pero eso no es lo que estaba ocurriendo. El pueblo no rechazó al Dios que lo sacó de Egipto, sino que intentó darle una forma, quiso hacerlo tangible y simplemente asumible. Entonces, al no saber quién era realmente Dios, quién era aquel Dios, el Dios que desató las plagas, las 10 plagas, que abrió el mar, que les dio maná del cielo, que los partió una roca, pensaron que la mejor idea era fabricar una imagen de él, usando sus propios conceptos, ideas y patrones mentales. Y ojo con esto, es decir, que fabricaron una imagen de Dios desde la oscuridad de sus mentes. Para resumir, se lo inventaron. Se inventaron una imagen de Dios que realmente no era. Y lo mejor que se les ocurrió fue lo siguiente. Dios debe ser una especie de ternero, con 4 patas, 2 cuernos, un rabo. Qué gran Dios, ¿cierto?
Y insisto en lo siguiente porque me parece realmente grave, peor que rechazar al Dios verdadero para ir detrás de dioses falsos. Si usted se fija con atención, en ningún momento el pueblo afirma que aquel becerro representaba a otro Dios. No, no, no. Todo lo contrario, para ellos aquel becerro era el Dios que los había libertado. Y al terminar de fabricar el ídolo de oro, organizaron una fiesta en su honor y declararon abiertamente que aquel becerro era el Dios que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Llamaron al becerro Señor. Y esto es lo grave del asunto. Hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Ellos, al no saber cómo era Dios, eligieron la forma de un becerro para representarlo. Porque así eran las imágenes de los dioses que conocieron en Egipto. Y todos ellos tenían formas de animales. Y mire, para colmo, fundieron el oro de los zarcillos que se trajeron de Egipto para modelar la imagen. Fabricaron un Dios con los patrones y el oro de Egipto. Construyeron una imagen de Dios desde la oscuridad de su mente, profundamente condicionada al lugar de su cautiverio. ¿Y nosotros no hacemos lo mismo? ¿No somos tentados a hacer lo mismo? ¿Le sorprendería la cantidad de personas que modelan a Dios según la oscuridad de su mente? Todavía esas personas siguen cautivas en su propio Egipto. Quizás no inventamos a un Dios y le damos una forma aceptable para nuestra mente, que encaje con nuestras ideas políticas, con nuestra cultura, con nuestro pecado, con nuestros deseos egoístas o con nuestro razonamiento científico netamente. Mire, se lo pongo así, un Dios de Hollywood o algún líder religioso, un Dios filtrado por nuestros miedos o condicionado por nuestros traumas, netamente para satisfacer nuestra ambición y sobre todo para que no nos incomode a nosotros o para que no nos escandalice a los vecinos. Que sea nuestra excusa para odiar al diferente y castigarlo en nombre de ese Dios. O a nuestra propia imagen y semejanza, pero caída. Ojo con inventarse o proyectar ese Dios en su mente. O esos tipos de dioses. Y esa es la consecuencia de quedarse abajo. De no subir al monte. Se inventa su propio Dios. Por ejemplo, cuando le decimos a la gente, venga Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Falso. ¿De dónde estamos sacando ese Dios? ¿Qué es lo que estamos predicando? Realmente Cristo nos acompaña en la tormenta y nos da calma. Esa es la verdad. Mire, y escúcheme con atención, no quiero que se pierda. Creo que sinceramente el gran peligro para la iglesia de hoy no es abandonar la adoración de Dios para adorar a dioses paganos. El peligro es construir una imagen falsa de Dios y adorarla como si fuese el Dios verdadero. Ojo con eso. Imágenes distorsionadas o parciales o incompletas de Dios y decir que estas imágenes son el Dios cristiano. El mismo ejemplo que yo les di. En definitiva, hacer nuestro propio becerro de oro y llamarlo Señor. Y hay alguna iglesia donde adoran a un Dios que se parece al viejo Pascuero. Siempre dispuesta a conceder deseos a cambio de, claro, de ofrenda. O un policía cósmico escondido detrás de una estrella, esperando que alguien cometa un error para castigarlo. Incluso en algunas se parece al candidato político favorito del líder de la iglesia. O a un motivador que quiere que alcancemos nuestros sueños, o un monstruo que devora a los pecadores. También he escuchado por ahí al Dios milagrero, al Dios que le gusta la falda y las corbatas. Muchos dioses. Hay tantos becerros como mentes que deciden quedarse abajo de la montaña. Y tenemos que ser cuidadosos con los patrones de nuestra mente, con los patrones mentales de nuestro propio Egipto, que nos hacen asumir imágenes de Dios que no representan veramente al Dios real y verdadero.
que no están alineadas con el Dios que se revela en la Escritura o con el Dios que se refleja o se revela en Jesús. ¿Por qué le insisto en esto? Porque más importante de creer quién es usted es quién crees que es Dios. La imagen que viene a tu mente cuando piensas en Dios va a condicionar tu vida drásticamente. ¿Por qué? Porque siempre uno se convierte en el reflejo del Dios que adora, del Dios en el que usted fija su mirada. Y es fácil descubrir la imagen del Dios que usted adora. ¿Cómo? Observando atentamente lo que usted refleja. Por esa razón, después de que Moisés estuviera en contacto con Dios en lo alto, su rostro resplandecía e irradiaba la gloria de Dios. En Éxodo 34:29, Pastor Brandon, si nos puede ayudar, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y esto me hace pensar en la luz de la luna. Porque lo cierto es que la luna no emite luz propia, solo refleja la luz del sol. Sin el sol, la luna sería una piedra gigante sin brillo, básicamente. Y si la luna es hermosa e inspira poema a los enamorados y alumbra a los marineros en la noche ahí en alta mar, es únicamente porque refleja la luz del sol. De lo contrario, sería una triste piedra. Y esto ocurre lo mismo con nosotros. Somos reflectores. Proyectamos la naturaleza de aquello en que fijamos la mirada. Somos como espejos que reflejan la identidad del Dios que adoramos. Amén. Su bondad o su maldad, sus motivaciones y prioridades, la luz o la oscuridad de su carácter. Solo tenemos que prestar atención a una persona para ver qué es lo que está reflejando, a qué Dios está adorando. Incluso, aunque no lo llame su Dios, su reflejo revela aquello de lo que adora, aquello a lo que rinde su vida entera. Le voy a dar un ejemplo. Es que voy a llegar a fin de mes y voy a llegar sin ni uno y no sé cómo voy a pagar la luz del agua, cómo voy a comprar en el súper. ¿A qué Dios está adorando? Cuando adora al Dios real, fiel y verdadero, ¿qué dice usted? Dios proveerá. Simple. El llamado de Dios para encontrarnos cara a cara con Él en lo alto de la montaña no solo es para que le conozcamos, sino que también para transformarnos a su imagen. El apóstol Pablo le reveló el secreto de la transformación espiritual a la iglesia de Corinto y a nosotros también. Nos transformamos a medida que, Pastor Brandon, si puede poner 2 Corintios 3:18, dice: nos transformamos a medida que contemplamos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Si usted fija sus pensamientos en lo que no quiere ser, más se va a parecer a lo que usted aborrece. ¿Y por qué esto? Porque usted se convierte en el reflejo de lo que usted adora, de lo que usted tiene en mente. Se convierte en ese reflejo, en lo que usted se enfoca. Pero si usted fija sus pensamientos en quién es Dios y contempla su gloria, va a terminar transformándose en su imagen. Así de simple. Y le quiero decir lo siguiente, y no quiero que me mire mal ni lo tome de mala forma. No intente brillar con su luz propia, porque usted está diseñado para reflejar la luz del Señor. Nada más. Si usted intenta brillar su propia bondad, generosidad, pureza, etc., va a descubrir oscuridad en usted. Ahí se la dejo. Y se va a sentir decepcionado. Usted es la luna y Dios es el sol. Y recuérdelo siempre. Cuando suba a la presencia del Señor y se exponga a sus poderosas fuerzas eternales, todo dentro de usted va a cambiar.
¿Por qué va a cambiar? Porque usted va a tener en mente la imagen de que usted no refleja no refleja usted. O sea, no proyecta su propia luz, sino que proyecta la luz del Señor. Y eso lo cambia todo. Cuando se exponga al sol de su semblante, cuando toque la gloria del Señor, tan radiante que emana de su rostro divino, la radiación de su naturaleza va a destruir ese cáncer de pecado que está en su alma. Algo como usted nunca va a poder hacerlo. El secreto de la transformación espiritual no es esforzarse en automejorarse, sino contemplarlo más a Él y menos a usted mismo. Amén. Mire, para terminar, y si quiere se va poniendo en pies, quiero hacer una aclaración. El brillo en el rostro de Moisés no era para que Moisés deslumbrase al pueblo, sino que era para despertar el deseo en ellos de que subieran a buscar al Señor. Era una invitación divina a tener un encuentro cara a cara con el Eterno. ¿Pero qué prefirió el pueblo? Prefirió quedarse abajo, en vez de ir a buscar al Señor, se conformaron con el pequeño brillito que tenía Moisés en el rostro y creyeron que ese brillito era suficiente para ellos. ¿Y no hacemos nosotros lo mismo ahora? Nos conformamos con el brillo que refleja su predicador favorito. Vivimos nuestra relación abajo, conformándonos con la luz que emiten los otros. Y no quiero que haga eso. No quiero que usted se conforme con la luz que emanan otros. No se conforme con ver una luz pálida de Dios reflejada en un hombre. Si hay algo en ese hombre que a usted lo atrae, es solamente porque refleja a Dios. Nada más que eso. Y su resplandor es una invitación divina a que usted deje la apatía espiritual y emprenda su peregrinaje a lo alto de la montaña para conocer al Señor. Y no va a ser un viaje sencillo. Va a requerir de una dura disciplina de oración, ayuno, estudio de la Escritura, una travesía de años, va a haber serpientes, escorpiones, intentando impedir que usted suba. Pero el clamor de Dios impulsará tu corazón cada vez que lo escuches decir con emoción, ven a mí, ven a mí. Lo va a impulsar. Mire, para concluir, no quiero que le pase a usted lo mismo que le pasó al pueblo de Dios en ese momento. Acérquese a Él, conózcalo, conozca su corazón, sea íntimo. ¿Para qué? Para que la luz que se refleja en nosotros impulse al resto. Impulsa al resto a buscar al Dios verdadero. Amén. Pastor Brandon, adoramos al Señor. Ahí donde usted está, adora al Señor, búsquelo a Él, dígale que lo ama.